Buenas, este es el tercer vídeo sobre el tema 3 que tiene que ver con el análisis o la evaluación de inversiones. En este vídeo en particular nos vamos a centrar en el mecanismo más utilizado, que es el valor actual neto. Como siempre, al principio de los vídeos me gusta explicaros o deciros que por favor la mejor manera de entender todos los conceptos es leeros el capítulo del libro, y en este caso es el capítulo 9 del libro que estamos utilizando para la asignatura. En este vídeo vamos a ver 4 cosas fundamentalmente: qué es el BAN, cómo se calcula, cómo se interpreta y un ejemplo de cómo se calcula para que os quede más claro. Antes de empezar a explicar el BAN, vamos a repasar cuáles son las características fundamentales que tiene que tener un criterio de decisión para que sea el adecuado, ¿vale? Es importante que refleje el valor generado para la compañía. En este valor generado no es solo la cantidad de dinero, sino también cómo de estratégico es para la compañía esta inversión. Es importante que nos permita mantener el equilibrio o la coherencia entre el activo y el pasivo. Acordad que la financiación va al pasivo, la inversión va al activo, y una de las responsabilidades del director financiero es mantener un equilibrio en el balance. Tiene que tener en cuenta el valor temporal del dinero. Para el criterio hay que tener en cuenta cuándo se generan esos flujos de caja futuro, y luego tiene que incorporar el riesgo asumido. ¿Cuál es el riesgo que le estamos pidiendo a esta inversión? Bien porque en este tipo de mercado hay más riesgo, porque es más o menos estratégico, porque es más o menos dinero, etcétera, etcétera. Una vez que hemos visto cuáles son los criterios, pues vamos a analizar cuál es el valor actual neto, ¿vale? El valor actual neto es un criterio para evaluar inversiones, que además de evaluarlos nos permite analizar cuánto se va a generar o cuánto se va a perder con esa inversión. Nos va a decir cuánto generamos en el valor de la empresa gracias a acometer esa inversión. Y es un criterio que tiene en cuenta los dos factores que hemos comentado, tanto el valor temporal del dinero como el riesgo de la inversión que estamos haciendo. ¿Cómo se calcula este criterio? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es estimar cuáles van a ser los flujos futuros, los flujos de caja futuros que vamos a generar mediante esa inversión. El primer año nos va a generar 1.000, el segundo año 2.000 y dentro de 10 años 15.000, ¿vale? Y además, antes de empezar a hacer el cálculo, tenemos que decidir cuál es la rentabilidad requerida para ese proyecto y con ese riesgo. ¿Cómo de estratégico es? ¿Qué rentabilidades han dado otro tipo de proyectos? ¿Cuál es nuestro coste de capital? Todo ese tipo de cosas nos sirve como directores financieros o dentro de la estrategia de la empresa. Es cuál es la rentabilidad que vamos a pedirle a ese proyecto, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos los flujos de caja futuros y la tasa de descuento, la rentabilidad requerida, podemos calcular los valores actuales de todos esos flujos de caja. Y como ya tenemos en el momento actual tanto la inversión como los valores actuales de los flujos de caja, pues ya podemos estimar el valor actual neto. Aquí vemos en particular cómo se hace. Pues calculamos el valor actual de todos los flujos de caja. Ahí veis la fórmula que ya hemos empleado, es la fórmula de cómo calcular los valores actuales de una serie de flujos de caja. Los vamos descontando por el factor de descuento de cada uno de los flujos de caja y calculamos su valor actual, su valor en el momento actual de todo lo que me va a generar en el futuro esa inversión. Como en el momento actual ya tengo el valor actual de todo lo que va a generar y además sé cuánto tengo que gastarme a día de hoy, cuánto tengo que invertir a día de hoy, pues si hago esa resta me dará cuál es el valor actual neto de acometer esa inversión. Una vez que tengo ese valor, pues ya puedo decidir si acometo la inversión o no la acometo. Si el valor actual neto es 0, eso quiere decir que justo que el valor actual de los flujos futuros que he estimado, cuando los he descontado y me los he traído al valor actual, justo equivalen al valor de la inversión que tengo que hacer, ¿vale? Es justo ese valor. Y ahí teniendo en cuenta la tasa de descuento que he definido previamente. Entonces, justo la rentabilidad que obtengo compenso el nivel de riesgo que tiene esa inversión. Sin embargo, si el BAN es positivo, es mayor que 0, pues en ese caso los valores actuales de los flujos de caja superan al valor de la inversión que tengo que hacer y por lo tanto esa inversión genera valor para la empresa. ¿Y cuánto genera? Pues el valor de ese BAN, ¿vale? En ese caso sí que debo acometer la inversión. Y es justo lo contrario cuando el BAN es negativo. En ese caso
no compensa llevar a cabo la inversión. Entonces, uno de los valores críticos, como hemos visto, tenemos que definir los flujos de caja futuros, pero es crítico también cuál es la tasa de descuento que uso para calcular los valores actuales. Una de las cosas que vemos es que para todos ellos estamos utilizando la misma tasa de descuento. Se podría modificar esto y utilizar tasas de descuento distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué tasa de descuento estamos usando? Pues la tasa de descuento que estamos usando es exactamente el coste de oportunidad de meter ese dinero en ese proyecto y no invertirlo en otro proyecto, ¿vale? Teniendo en cuenta, como hemos hablado antes, como de estratégico es, etcétera, etcétera, podemos mirar proyectos similares que han acometido otras empresas en el mismo sector y eso nos da una idea de cuál es la tasa que vamos a usar. Y es importante que entendamos que una inversión puede tener sentido en función de la tasa de descuento que utilicemos. Si la tasa de descuento es muy grande, pues a lo mejor no nos interesa llevar a cabo la inversión. Si la tasa de descuento es pequeña, pues a lo mejor sí nos interesa llevar a cabo la inversión. Esto lo podemos ver claro aquí en esta gráfica que es el perfil del valor actual neto. Siempre que veáis una gráfica es importante que entendáis qué se está representando en cada uno de los ejes. En este caso, en el eje de la X veis la rentabilidad requerida para esa inversión. Si la rentabilidad es 5, para ese proyecto estamos exigiendo que nos devuelva como mínimo un 5%, si no un 10%. Y con esa rentabilidad estamos calculando cada uno de los valores actuales netos, porque si os recordáis, el valor actual neto dependía de la tasa de descuento que usaba para calcular el valor actual de los flujos de caja. Entonces, si yo estoy exigiendo una rentabilidad muy alta, del 30%, los valores futuros que se van a dar en el futuro, como los descuento a tasas muy altas, su valor actual va a ser muy chiquitito y entonces no van a ser capaces o pueden no ser capaces de compensar la inversión inicial. Por eso a tasas altas el VAM me puede salir negativo. Sin embargo, a tasas bajas los valores futuros sí que tienen valores actuales grandes porque los descuento con una tasa muy chiquitita y esa suma sí que me puede merecer la pena y superar el valor de la inversión y por eso el VAM es positivo. Y en particular, y ya lo veremos en el siguiente vídeo, aquella tasa que hace que el VAM sea justo cero, que el valor actual de los flujos compense exactamente la inversión, es lo que se llama la tasa interna de rendimiento, que es otro de los criterios que se usa mucho y que veremos en el siguiente vídeo. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para aclarar o tener mucho más claro todos estos conceptos que hemos visto. Imagínate que quieres evaluar un nuevo negocio que tienes que invertir 165.000 euros y que generará los siguientes ingresos: 63.120 el primer año, 70.800 el segundo y 91.800 el tercero. Y el retorno que se exige es del 12%. ¿Se debe comprar ese negocio o no? Lo primero que yo recomiendo siempre es realizaros el esquema temporal, la línea que veis ahí. Hacéis una línea horizontal y veis el día de hoy que es 0, al final del primer año, al final del segundo año y al final del tercer año. Al final del primer año tenemos que hacer la inversión, que por eso es negativo, porque nos sale el dinero. Tenemos que pagar 165.000, ¿vale? Al final del primer año nos ingresarán 63.120. Al final del segundo 70.800, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es, nos vamos trayendo cada uno de los flujos, calculamos su valor actual. El del primer año es 63.120 por 1 más el 12%, que es la tasa que hemos definido. En el caso del segundo es 70.800 dividido por 1 más el 12% elevado al cuadrado, etc. Eso tiene un valor de 177.627. Es decir, los flujos de caja que me va a generar este proyecto equivalen a un valor actual de 177.627. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como yo tengo que hacer una inversión de 165.000, que es también a día de hoy, puedo comparar esas dos cantidades y me da que el valor actual neto de este proyecto supera los 12.000, es positivo. Luego esta inversión debería o tiene sentido realizarla en estas condiciones. Y estos son los conceptos que yo os quería explicar con respecto al valor actual neto de una inversión.